Jóvenes, muy buenos días. Mi nombre es Eduardo Riquelme. Para los que no se acuerdan de mí, hay un nuevo loop. Ha habido harto viento y temporal de nieve también, ¿ya? Como no puedo salir, entre estar con el pelo largo y afeitarme y tener pelo corto, me afeité la testa, la cabellera, ¿ya? Pero soy el mismo, en cuerpo y alma. En la guía número 7, que vamos a conversar hoy día, estamos desarrollando el concepto de la dignidad humana. Y para hablar de la dignidad humana tenemos que ver en qué momento podemos decir es digno o no es digno hablar de un ser humano. Entonces la ciencia y la filosofía y la teología y la religión se han cuestionado toda la vida en qué momento esa unión del feto, esa unión del óvulo con el espermio, ¿es feto o no es feto? ¿En qué momento es cigoto? ¿En qué momento es mórula? Quizás para ustedes muchas veces estos conceptos son nuevos. ¿Qué es lo que es un cigoto? ¿Qué es lo que es una mórula? El cigoto es simplemente la unión del óvulo con el espermio. La primera célula, el primer nombre que nosotros tenemos como seres, como entes, es cigoto. Y después se comienza a desarrollar y se transforma en mórula. ¿Por qué se llama mórula? Porque se parece a una mora. Y de ahí comienza el desarrollo del embrión y después el feto. Entonces va pasando la persona, el ser o ese ente que se está formando por muchas etapas. Entonces, dentro de esta realidad, ¿qué es lo que cuesta comprender o qué es lo que cuesta definir o establecer? ¿En qué momento esa realidad, ese ser, puede tener dignidad o persona? ¿Cuándo podemos decir que estamos hablando de una persona? ¿Cuando ya ha nacido? ¿Cuando ya es infante? ¿Cuando es joven? ¿En qué momento? ¿Cuando toma conciencia? ¿Cuándo podemos hablar de una persona? Si ese cigoto o esa mórula, que algunos hemos escuchado por ahí que han dicho es un montón de células, ya, pero ¿de qué? ¿De qué? No es la unión de una semilla con la tierra y la luz y a través de la fotosíntesis vamos a obtener una planta. No, no es de una planta. No es de un animal sensible, como un perro o un gato. Es de un ser humano. Y ahí comienza a establecerse el misterio de la vida. Y para los que son creyentes y creen que existe en el ser humano algo abstracto, inmaterial y con características espirituales, se habla de el alma. Entonces el misterio de la vida comienza para algunos entre la unión del óvulo y el esperma, siendo dos cosas que son absolutamente materia. Mágicamente llega un alma que le da sentido, que le da fuerza, y uno se pregunta, bueno, ¿y si no llegara el alma, se desarrollaría el intelecto? ¿Qué pasaría con eso? Entonces, en esa línea es cuando nosotros comenzamos a analizar en qué momento hablar de la dignidad humana, que es el tema del cual venimos hablando en la guía número 6 y ahora en la guía número 7. ¿Cuál es el concepto que hay que distinguir aquí? En la guía va a aparecer la función de desarrollo. ¿Cuál es la función de desarrollo de un ser? ¿Cuáles son sus funciones que se van desarrollando? Entonces ocurre que todos los seres, el momento en que se produce el contacto en una semilla, por ejemplo, entre la semilla, la tierra fértil y la luz, comienza a desarrollarse el proceso de la fotosíntesis para ir creciendo, y hay que echarle agüita y regarla. De la misma manera, el óvulo trae la información A, el esperma trae la información B, o hablado biológicamente, la información XX o XY para definir el sexo. Pero además trae un montón de informaciones genéticas. Y cuando llega lo que es abstracto, si esas dos cosas son absolutamente materia, misterio. Lo que la religión y la filosofía llaman el misterio.
¿Qué es lo que es un misterio? Aquello que el ser humano, por la sola fuerza de la razón, no lo ha podido resolver. Y que la teología y que la filosofía comienzan a especular sobre toda esa realidad. Entonces aparecen conceptos, el concepto de persona. Cuando hablamos de persona, aparece el concepto de dignidad humana, la dignidad de un feto, de un recién nacido. ¿Cuál es? ¿En qué momento se desarrolla? ¿En qué momento hablamos del derecho a la vida? ¿Ese ser puede reclamar derecho? Y si no lo puede reclamar, ¿quién reclama esos derechos? ¿Sus papás? ¿En qué momento comienza a hablarse de el derecho a la vida? Que es otro tema. ¿Quién va a reclamar los derechos del que aún está por nacer? Del infante. ¿Y qué pasa cuando la persona o ese ser nace muerto? Y es no nato. La palabra no nato significa no nacido. Qué raro. Y el servicio de registro civil, ¿qué va a generar? Un certificado de nacimiento y de defunción simultáneamente, si nació muerto. O si alguien dice, voy a interrumpir el proceso de vida, la función de desarrollo, la función que se está produciendo ahí, desde que se une el óvulo con el esperma, y es cigoto y es mórula, es una función de desarrollo humano, no es una función de desarrollo de otro ser. Y ahí comenzamos las peleas y las discusiones que hasta el día de hoy no han podido ser resueltas, ni por el hombre ni por la ciencia. Entonces es importante que cuando nosotros leamos esta guía, miremos un poquito más allá de lo que dice la guía, hacia dónde va apuntando el concepto de dignidad humana, que es el que tenemos que definir, y si no nos podemos definir, ponernos de acuerdo en qué momento vamos a entender por dignidad humana, en qué momento entra a actuar el derecho. ¿El derecho a qué? A la vida. En qué momento comienza a hablarse de persona que decide, que elige. ¿Qué pasa con aquellos que deciden autoeliminarse? ¿Y el derecho a la vida qué? ¿Es tuya la vida? ¿Tú eres dueño de la vida? ¿O qué pasa con aquellas personas que dicen, no, voy a hacer desaparecer a el homicidio, el femicidio? ¿Quién tiene derecho sobre la vida de otro? ¿O sobre la vida de sí mismo? ¿O la vida es regalada por Dios y Él es el que decide? Todos estos cuestionamientos los vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos viendo las guías. Los insto a que ustedes puedan buscar también a través de internet sobre estos cuestionamientos, porque hoy día felizmente tenemos la posibilidad de ir abriendo el pensamiento y el conocimiento. Pero lo importante, lo más importante de todo, que en la clase de religión vayamos viendo el tomar conciencia de la relación que existe entre el hombre y su semejante, y el hombre y la divinidad. No olviden que la palabra religión viene del latín religare, y religare significa la relación que tiene el hombre con Dios. Hay relaciones monoteístas, donde creen en un solo Dios, y hay relaciones politeístas, donde creen en muchos dioses. Y hay relaciones manteístas, sobre el alma, sobre principalmente se va pensando en de que solo existe el alma y no existe ninguna divinidad más y punto. Entonces, cuando nosotros veamos este tema, nunca olvidemos que estamos en una clase de religión donde nos vamos a cuestionar el concepto de Dios, de trascendencia, de verdad y de trascendencia. Cualquier duda me la hacen llegar a mi correo eduardo.riquelme profe pdg de Príncipe de Gales @gmail.com. Esto va a estar subido a YouTube bajo ese mismo correo. Que tengan un muy buen día, cuídense ustedes, su familia, porque en la medida que ustedes estén en la sala de clase tiene sentido mi trabajo. Si no tengo alumnos, no hay profe, y si no hay profe tampoco hay clase, ya es como algo recíproco. Eso es lo que quería compartirles, que tuvieran claro en esta guía. No se olviden de la función de relación de los organismos, y la función de relación
va en la medida en que yo me voy a desarrollar como un ser humano y no como otro animal, ni como otro ser o como otro ente. Hasta luego.